la bienvenida a este acto, a esta conferencia de apertura del experto en Derecho Digital. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presencialmente y también los que estáis online vía Zoom. Un saludo a todos muy, muy cordial. Es una suerte y un honor poder dar hoy la palabra al invitado que nos va a ofrecer una conferencia sobre un tema tan apasionante como es la inteligencia artificial y el intento de regulación, las propuestas de regulación, la posibilidad de un marco jurídico regulatorio en el ámbito de una tecnología que nos está, por un lado, apasionando, pero por otro también nos está perturbando por lo que implica a todos los niveles, no solamente desde un punto de vista de transformación jurídica, sino también de transformación de nuestras propias vidas cotidianas, nuestros hábitos, cómo a partir de ahora vamos a tener herramientas que hace unos años ni siquiera imaginábamos. Así que realmente es una conferencia que esperamos con muchísimo interés, porque la persona que hoy nos acompaña es Carlos Fernández Hernández. Él es redactor jefe del diario La Ley Ciberderecho. Seguro que muchas personas que estáis aquí, tanto estudiantes como profesionales del derecho, habéis consultado alguna vez esta revista y conocéis toda la modernidad que está trayendo al mundo de la difusión y de la comunicación jurídica. Bueno, pues vamos a conocer de primera mano quién está detrás de ese pensamiento y de esa forma de darnos a conocer, ayudarnos a pensar, ayudarnos a entender lo que está pasando. Creo que es un lujo y un honor estar hoy y tener la oportunidad hoy de compartir este rato con Carlos Fernández. Permitidme que diga unas breves líneas biográficas. Carlos Fernández Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorando por la Universidad Carlos III. Ejerció la abogacía en los inicios de su carrera profesional y posteriormente se ha dedicado al ámbito editorial jurídico en el grupo La Ley, que todos los presentes conocemos. En este grupo editorial ha ejercido distintos cargos, ha sido responsable de productos de software legal, jefe de proyectos I+D y responsable de contenidos del portal web Noticias Jurídicas. Desde el año 2013 se ha especializado en los aspectos jurídicos de la tecnología, es decir, hace ya 10 años, la protección de datos, el desarrollo del negocio de la abogacía, y por ello actualmente es responsable de contenidos del diario La Ley, como os decía, Ciberderecho, además de otras revistas como la revista de Derecho Digital e Innovación y La Ley Privacidad, todas ellas editadas por Aranzadi La Ley. Es autor de numerosos artículos sobre estas materias y ha participado en numerosas monografías de Derecho Digital, Protección de Datos e Inteligencia Artificial. Profesor colaborador de cursos y másteres de posgrado en distintas universidades. Es una persona que, ante todo, además de excelente jurista, es excelente comunicador. Creo que si hay algo importante hoy en día para el derecho, y es un reto para todos los que nos dedicamos a ello, es aunar una solidez en el conocimiento del derecho, también con un entendimiento y un estar abierto a lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en la tecnología y cómo está cambiando nuestra manera de interactuar. Eso está llegando a los tribunales, eso está llegando a los despachos de abogados y realmente tenemos que ser muy conscientes de la transformación que estamos viviendo en primera persona. Creo que va a ser una oportunidad el poder conocer de primera mano, gracias a Carlos Fernández, pues esos distintos retos que tiene el derecho, que algunos quizás ni siquiera sabemos hasta dónde van a llegar. Así que desde un punto de humano es muy importante. Quiero aprovechar el contexto de hoy, además de agradecer al ponente su presencia en la Universidad de Deusto, también en su nombre agradecer a todo el grupo La Ley, a la editorial La Ley, con quienes venimos colaborando desde hace muchos años. Ayer, por ejemplo, fue la inauguración de la 20ª edición, 20 años ya, del experto en ley concursal, ¿no? Y también impartimos el experto en contratos públicos.
del que llevamos ya 16 ediciones. Así que es una larga vida ya de convivencia, de colaboración institucional muy, muy productiva. Estar de la mano, ¿no? Estar cerca de quienes más saben, de quienes están en primera línea de fuego, creo que es muy importante para la universidad y para todos los que estamos aquí, estudiantes y profesores. Quiero agradecer también la presencia y la colaboración de Nuria Meller, profesora del experto en Derecho Digital, de la especialidad TIC, que también colaboradora del grupo La Ley, de la editorial La Ley, que siempre ha colaborado y ha estado cerca de nosotros y ha hecho posible la conferencia de hoy. Y asimismo también aprovecho a presentar al profesor Gonzalo Martínez de Echevarría, muchos de los que estáis aquí le conocéis, es coordinador de la especialidad TIC, coordinador del experto en Derecho Digital y también ha hecho posible la celebración de este acto, de esta conferencia. Agradecer la presencia de todos los que habéis venido y escuchemos con atención las palabras de Carlos Fernández y vayamos ya teniendo ideas y preguntas en mente para poder interactuar después en un debate que tendrá lugar después de su intervención. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Tienes la palabra. Pues encantado de esta oportunidad, Gemma Decana. Es un honor realmente estar aquí y tener oportunidad de hablar con vosotros y bueno, hablar durante un rato de un tema y sobre todo una tecnología que no es que esté empezando, pero con la que muy probablemente muchos de vosotros en los próximos años vais a tener que trabajar y mucho. Porque es una tecnología que va a estar presente, lo está ya, pero lo va a estar mucho más en una gran cantidad de actividades y eso como juristas nos va a plantear, ya plantea y va a plantear todavía más grandes retos. Mi idea de esto que me gustaría que fuera un diálogo en la medida de lo posible, bueno, es hablar de que, por una parte, estamos en medio de una revolución regulatoria. La inteligencia artificial está a punto de ser regulada, pero no es la única tecnología que se va a regular y veremos que todas están muy relacionadas entre sí. Pero que además la inteligencia artificial es una tecnología relativamente mal conocida porque está mal definida, seguramente. Y que todo esto está en medio de un marco regulatorio que está elaborando la Unión Europea, pero que no es el único de los posibles, puesto que veremos que hay otras opciones regulatorias que también hay que al menos pues, que conocer. Y por último, que la inteligencia artificial para el trabajo del jurista y concretamente del abogado, aunque también del juez, plantea una serie de retos deontológicos que no conviene olvidar. Entonces, con este esquema vamos a empezar en medio de esta revolución situándonos en esta revolución regulatoria en la que está inmersa Europa y que tuvo sobre todo su arranque en febrero del año 20 cuando la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, presentó su estrategia digital europea por medio de esta comunicación, configurar el futuro digital de Europa. Esta comunicación planteaba un horizonte de trabajo por parte de las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, orientado a un amplio conjunto de tecnologías. La inteligencia artificial es probablemente la más llamativa, pero no podemos olvidar que detrás está todo el conjunto de servicios y mercados digitales, está la estrategia europea de datos, está una estrategia industrial e informática europea y, por supuesto, están los temas de ciberseguridad y sin olvidarnos de los temas de identidad digital europea. No vamos a poder hablar, evidentemente, de ellos aquí, es algo que seguramente veréis en el curso que empezáis ahora, pero sí es muy conveniente que tengamos en cuenta que todo esto está profundamente interrelacionado. Mirad, este marco inicial que planteó la Comisión se tradujo, este es un documento del Parlamento Europeo que está estructurado por áreas fundamentalmente económicas y, bueno, aunque es difícil seguirlo porque tiene mucha información, vamos a ir viendo, son hitos, lo que está en azul oscuro era ya regulación que estaba en vigor en el año 20, lo que está por debajo del azul oscuro es regulación que la Comisión se proponía ir aprobando. Bueno, pues a estas alturas ya, en octubre del 23, podemos ir viendo que tenemos, por una parte, una ley de chips, que así una directiva, luego veremos que la Unión habla mucho. Perdón. ¿Perdón? Para compartir la presentación online.
Sí, 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 vale, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, tampoco te escuchan mucho. Ahí está. Igual mejor es. Nada, disculpen en casa. Vale, pues decía que íbamos por el marco europeo. El marco europeo que ya ha dado lugar a, pues por una parte, a un reglamento europeo de chips, perdón, directiva europea de chips, que ha sido aprobada muy recientemente. Tenemos también una directiva de ciberseguridad. Tenemos también una directiva nueva sobre máquinas. Y sobre lo que se llama Reglamento de Resiliencia Operativa Digital orientada a instituciones económicas. Igualmente tenemos la Ley de Mercados Digitales, la Ley de criptoactivos, regulación de criptoactivos, un marco también para los dispositivos móviles, especialmente el cargador, el modelo europeo estandarizado de cargadores. Tenemos también una ley de servicios digitales, una ley de gobernanza de datos, una ley de datos que está a punto de publicarse y el reglamento de identidad digital EIDAS. Este es el marco en el que está y en medio, bueno, y por supuesto, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Es decir, no podemos considerar la inteligencia artificial como un marco, un tema aislado, está imbuido, está en medio de todo este conjunto regulatorio. Y como luego iremos viendo, pensar que la inteligencia artificial son fundamentalmente datos, algoritmos y un entregable. Bueno, pues, si habéis visto, muchas de estas piezas encajan en o tienen que ver o interactúan directamente con la inteligencia artificial. Y no conviene olvidar que este marco europeo se desarrolla sobre la base de unos valores humanistas que la Unión quiere imbuir en toda la tecnología. Sobre el punto, además de imbuir todo ese tipo de principios, considerando como un principio rector básico que lo que es ilegal en el mundo analógico ha de serlo igualmente en el mundo digital. Y sin más vamos a meternos en qué es esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, personalmente creo que es un concepto que en sí es un tanto erróneo y de hecho veremos que históricamente su origen fue un tanto accidental o incluso improvisado. Y eso yo creo que da lugar, en cierto modo, a que se interprete lo que es la inteligencia artificial de una forma un tanto extraña. Vamos a hacer un salto en el tiempo. Si no la conocéis, Ada Lovelace es una persona especialmente interesante. Fue una matemática inglesa, vivió a mediados del siglo XIX, murió muy joven, pero fue una gran matemática. Fue tan gran matemática que fue la primera persona que concibió el concepto de algoritmo informático. No os voy a contar la historia de cómo llegó a ese concepto porque bueno, es un poco largo. Lo que sí os puedo decir es que esta mujer escribió una pequeña teoría de cómo debería de ser una máquina informática. Y acabó, entre otras, en esta conclusión. La máquina solo va a poder hacer lo que una persona le ordene hacer. Y esto fue una idea aparentemente banal para pensar que estamos en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y que duró nada menos que hasta mediados del siglo XX. Alan Turing, en 1948, bueno, Alan fue una persona habréis oído hablar de ella por la famosa película del juego de la imitación, ayudó a desencriptar códigos alemanes de comunicaciones en la guerra, pero además era un gran matemático y físico. Y Turing, una vez acabada la guerra, él había realizado una tarea importante con ordenadores en la guerra, se planteó si podía ser posible que una máquina desarrollara un comportamiento inteligente. No se metió mucho en qué era inteligente porque él mismo, que es el párrafo que os pongo por debajo, planteaba que la inteligencia es un concepto muy emocional. Esto de inteligencia, el que sea o que no sea inteligente algo o alguien, depende mucho de un contexto, depende mucho de quién lo diga, depende mucho de un interlocutor. Por lo tanto, él no se metió mucho en el tema de inteligencia. Se quedó en si las máquinas podían tener un comportamiento que lo pareciera. De hecho, ya en 1950, en su siguiente artículo, ya
arrinconó claramente el concepto de inteligencia y se centró en la imitación. Su idea era si una máquina podía imitar de alguna forma un comportamiento humano que se pudiera considerar inteligente. Y él se planteó, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer que una máquina desarrollara una especie de comportamiento inteligente? Pues él planteó, enseñándole como si fuera un niño pequeño. Y fijaros que esto, en buena medida, lo vamos a ver un poco después, es la base del aprendizaje automático, que después ha dado lugar al deep learning y estas cosas. Este hombre ya planteó, o sea, ya intuyó que el aprendizaje de máquinas tenía que ir desde cero. No podía ser una enseñanza que viniera de arriba abajo, sino tenía que venir de abajo arriba. Y estas ideas de Turing cobraron un poco cuerpo en 1956, cuando un grupo de matemáticos y hombres de empresa americanos, esto es muy importante, en los Estados Unidos, la tecnología se ha desarrollado tanto desde la academia como desde la empresa. Entonces, en la famosa reunión del verano del 56 en Dartmouth, una universidad americana en la costa oeste, un grupo de investigadores y hombres de empresa, insisto, se plantearon, ¿podríamos coger el comportamiento, la forma de conocimiento humano y automatizarla de forma que una máquina la pudiera imitar? Y muy optimistas ellos se plantearon que en 3 meses sí era posible hacerlo. Y entonces lanzaron el curso de verano del 56 en Dartmouth. Y aquí es donde surge el concepto de inteligencia artificial, porque es curioso, el instigador, uno de los instigadores de este grupo, que fue McCarthy, el primero de... Aquí no está en esta foto concretamente, es uno, me parece que es el que está detrás en medio. Tuvo que pedir un apoyo a la Fundación Rockefeller para el desarrollo del curso. Y claro, le tuvo que poner un nombre al proyecto. Y él mismo lo dijo, bueno, realmente no tenía muy claro el nombre, sabía que se quería alejar del tema de la cibernética, que eran las máquinas autónomas, pero un concepto que entonces estaba muy... La robótica, en realidad, vamos, lo que son los robots. Él no quería meterse en tema de robots, quería hacer una cosa diferente. Dijo, bueno, inteligencia artificial, que luego reconoció años después que no era un nombre que le gustara mucho. De hecho, dijo, bueno, inclusive un poco en contra de lo que ellos pensaban, porque ellos no querían que fuera artificial, querían que fuera una inteligencia genuina. Pero bueno, se quedó el nombre. Y se quedó el nombre de inteligencia artificial. Este es el origen del concepto. Y aquí viene este nombre. Entre medias pasaron muchas cosas. Vamos, quiero decir, a partir del 56. Evidentemente, la tecnología avanzó, hubo muchos avances, sobre todo se empezaron a desarrollar las redes neuronales, pero hubo un punto que probablemente yo siempre he pensado que tuvo algo que ver en el impulso regulatorio que se dio a este tema. En marzo del 16, una empresa inglesa, AlphaGo, había desarrollado, una empresa que pertenece a Google, desarrolló un programa para jugar al Go. El Go es un juego oriental, se juega parecido al ajedrez, pero mucho más complicado, porque se juega con muchas más piezas y bueno, se pensaba cuando el sistema Watson de IBM derrotó a Kasparov en el juego del ajedrez, que se tardarían muchos años en que una máquina llegara a jugar al Go. Bueno, pues en el 16, este sistema de Google derrotó al que entonces era campeón del mundo del Go. Lo cual hasta ahí, bueno, la cosa es que hubo un movimiento en el segundo de las partidas, bueno, la máquina le ganó 4-1 al experto humano. En la segunda partida hubo una jugada, la jugada 37, que fue la que al mundo, tanto del juego del Go, como sobre todo al mundo científico en general, les desconcertó. Porque era una jugada que nadie había imaginado que pudiera hacer la máquina. Era una jugada que se pensó, por una parte, que era un error. De entrada pensaron que era un error. Después se vio que esa jugada era definitiva para el triunfo de la máquina en esa partida. Y además dio pie a varias reflexiones. Una de ellas fue la que hizo este matemático inglés, Marcos de Soutois, que es que en realidad lo que hizo la inteligencia artificial aquí fue enseñar al mundo una forma nueva de jugar a un juego milenario. Es decir, abrió un horizonte nuevo. Y esto lo subrayo porque creo que es una de las grandes virtudes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es capaz de enseñarnos cosas, horizontes que no conocemos. Luego lo que va a depender es el uso que se den a esas capacidades. Pero en ese sentido es muy, muy potente.
Bueno, pues como veremos después, esto fijaros que os he dicho que era marzo del 16, casualmente a finales de ese año el Parlamento Europeo pone en marcha una iniciativa regulatoria de la inteligencia artificial. Eso lo vamos a ver inmediatamente después. Porque fue en febrero del 17, el Parlamento Europeo dirige a la Comisión o a los organismos europeos recomendaciones para que se regule toda esta tecnología, tanto la robótica, entonces iban muy juntas, como la inteligencia artificial. ¿En qué contexto estamos hablando de inteligencia artificial? Mirad, básicamente, como os he comentado antes, en Dartmouth dijeron, bueno, se puede sintetizar el conocimiento humano, representarlo por medio de símbolos y tratarlo por medio de reglas. Esto es lo que inicialmente se llamaron los sistemas expertos, asociados a la que se conoce como inteligencia artificial simbólica, porque se basaba en símbolos. Hay otro sistema que llegó después porque esto no funcionó. El problema de los sistemas basados en reglas, lo veremos después, es que no escalan a un volumen suficientemente grande. Y esto en el derecho es especialmente relevante. El aprendizaje de máquinas se desarrolló por medio de algoritmos de aprendizaje, que habréis oído probablemente hablar de ellos, de refuerzo, los supervisados, los no supervisados y los de refuerzo. Pero luego están los sistemas de aprendizaje profundo que aprenden por sí mismos. Un sistema experto en su versión más simple es más o menos esto. Una base de datos de conocimiento humano basado en reglas que responde a preguntas de un usuario. Esto se intentó desarrollar en los años 70 y 80, pero no funcionó. Y lo explicó muy bien por qué no funcionan Susskind, Richard Susskind, que es si no le conocéis, os lo recomiendo, es un profesor inglés especializado en tecnología jurídica, es uno de los grandes expertos mundiales en este tema. Bueno, pues en su tesis doctoral en el año 76, él ya explicó por qué los sistemas expertos no funcionan. No pueden funcionar y sobre todo no pueden funcionar en el ámbito del derecho. No son capaces de escalar, no son capaces de responder a la complejidad que ofrece el derecho. Y de ahí entonces, abandonándose ese camino, otro grupo de investigadores se dedicaron a trabajar con el aprendizaje de las máquinas. Esto es una imagen básica de lo que es una neurona artificial. Lo fundamental, habréis oído hablar de ellos porque son las bases de los sistemas de aprendizaje profundo. Explicar qué es esto es muy complejo y yo, desde luego, a nivel ya de profundidades no soy capaz de entrar. Pero os dejo una definición que escuché hace poco a un experto, a un profesor de informática, y que me pareció muy relevante. Una red neuronal, que sería esto, es un conjunto de neuronas artificiales, es un conjunto de expertos que trabajan en cadena. Cada experto va valorando una señal de entrada, la valora y le da un valor de salida, y a su vez activa a la siguiente entrada. Bueno, pues esto montado en múltiples capas permite el aprendizaje de máquinas, ¿no? Pero ahora vamos a ir a un concepto, vamos a intentar llevar esto a un concepto jurídico. Y mirad, como consecuencia de la iniciativa del Parlamento, la Comisión Europea empezó a moverse. Empezó a elaborar una serie de medidas para intentar pues avanzar en la regulación de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y creó un grupo de expertos que en abril del 19 elaboró esta primera definición de inteligencia artificial. De inteligencia artificial hay multitud de teorías y definiciones. Yo creo que esta del grupo de expertos es de las mejores y sobre todo me voy a centrar en varios puntos que creo que son los interesantes. Primero, estamos hablando de software. Aquí no hay magia, aquí no. Estos software, fundamentalmente matemáticas y mucha estadística. Se trabaja a partir de un objetivo. La inteligencia artificial, a veces se oyen ideas extrañas de que tiene una capacidad autónoma de toma de decisiones, de hacer cosas. La inteligencia artificial siempre funciona, es un software, por tanto está orientada a alcanzar un objetivo para el cual ha sido diseñado. Que trabaja con datos. La inteligencia artificial fundamentalmente trabaja con datos. Y toma, eso sí, una serie de decisiones que ya veremos que generalmente son de pura base estadística. Pero una inteligencia artificial generalmente, y esto lo veremos con ChatGPT, no sabe nada.
Lo que sabe es hallar un porcentaje de que algo se corresponda con una pregunta. ¿No? Bueno, pues este es el punto de partida conceptual de la inteligencia artificial en el ámbito europeo. Como os he comentado, Europa está iniciando un camino regulatorio. ¿Pero quiere eso decir que la inteligencia artificial hoy en día no tiene ningún tipo de regulación? Es decir, un sistema que trabaje con inteligencia artificial es ajeno al mundo del derecho, pertenece está en un vacío regulatorio. Pues no, no por varias razones. En su esquema más sencillo, la inteligencia artificial, como os he comentado, son datos y algoritmos que generan un entregable. Bueno, pues si vamos viendo cada una de estas piezas, en la actualidad, cada una de estas ya tiene un marco regulatorio propio. Por una parte, si pensamos en datos, tenemos en la parte del continente, que sería una base de datos, y tenemos los datos en sí. Las bases de datos tienen una regulación en la ley de propiedad intelectual. Están ya protegidas en distintas formas. Por tanto, una base de datos en sí mismo, considerada abstractamente, ya tiene una regulación. Pero, por supuesto, los datos igualmente. Datos sabéis que puede haber personales o no personales. Y si hablamos de datos personales, que tenemos el Reglamento General de Protección de Datos del año 16, en el cual no tenemos tiempo de entrar, evidentemente, pero simplemente recordaros los principios básicos. Los principios de la protección de datos que están en el artículo 5 del reglamento, los principios de equidad, de transparencia, de no discriminación, los principios de privacidad de tal diseño, que implica que todo tratamiento de datos ha de estar orientado desde su inicio a la máxima protección de los derechos de las personas y que esto sea por defecto, es decir, sin que el usuario tenga que él intervenir para estar protegido, una responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento que hace que tenga no solo que tomar las medidas, sino que demostrar que las ha tomado para proteger los derechos de las personas. Y, por último, un conjunto de derechos de los titulares de los datos, los conocidos derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, el derecho al olvido. Y como os he dicho, no vamos a entrar en el reglamento porque, evidentemente, es un mundo propio. Simplemente voy a quedarme aquí con el famoso artículo 22, que se refiere, porque tiene mucho que ver con las decisiones automatizadas, que son las que toma fundamentalmente una inteligencia artificial. Y lo que dice el Reglamento de Protección de Datos, al cual se remite la propuesta de reglamento de inteligencia artificial para todo lo que sea el tratamiento de datos personales, es que no se pueden tomar decisiones automatizadas, exclusivamente automatizadas, es el matiz, que afecten jurídicamente a una persona o de forma equivalente, sin que haya una serie de justificaciones muy claras, que son o su consentimiento o la ejecución de un contrato o la concertación de un contrato o que lo autorice expresamente el derecho de la Unión. Esto, como veis, estamos hablando de inteligencia artificial, pero ya tenemos un procedimiento regulatorio muy claro que está marcando el camino hacia donde hay que llevar esto. El software, volviendo a las piezas que componen la inteligencia artificial, igualmente es objeto de protección. No es patentable, pero sí es protegible. Por tanto, el software que respalda a un sistema inteligente también dispone de una protección, especialmente desde el punto de vista de patente, cuando se orienta a conseguir un efecto técnico en una aplicación. Y por último tenemos un entregable, es decir, un resultado que se obtiene a través de un sistema y que puede generar un efecto sobre un tercero. Y en este caso, pues tenemos desde la responsabilidad contractual o extracontractual que prevé el Código Civil a la normativa europea que regula el funcionamiento tanto de productos defectuosos como de máquinas, como la defensa de consumidores y usuarios. Es decir, vemos que por la parte de los entregables generados por un sistema inteligente, el marco regulatorio es muy amplio. Bueno, pues a pesar de que tenemos este marco y que, como luego haré un pequeño bucle para volver, hay más regulación. Hay más regulación, pero de momento os he pintado el marco actual básico. El marco regulatorio europeo, pues como os he comentado antes, se inicia en 2017 cuando el Parlamento Europeo, todavía estaba la Comisión Juncker, le propone a la Comisión que regule esto, que regule estos temas. ¿Que regule el qué? Pues por una parte la inteligencia artificial y la robótica, que se consideran dos ámbitos estrechamente relacionados.
¿Y qué ha de contener esta regulación? Pues en primer lugar, una definición europea común de robots. Aquí pensar que en ese momento se entremezcla mucho la inteligencia artificial, pensamos mucho en software, solamente software, pero pensad que hay ingenios mecánicos que funcionan muy bien con inteligencia artificial. Por ejemplo, los robots que han ido a Marte y que son capaces de moverse por territorios inexplorados y remotísimos, funcionan con inteligencia artificial. Son capaces de encontrar de hacer un recorrido en función de unas instrucciones básicas que se les manda desde la Tierra. Eso es un robot, si queréis, muy especial, pero es un robot. Bueno, pues está muy vinculado a estas piezas. Hubo en aquel momento una idea que se planteó, si una máquina le causa daño a una persona, ¿quién responde? Y si la máquina es muy inteligente y es capaz de tomar decisiones autónomas que superan su programación básica, ¿quién responde? Y alguien propuso, ¿por qué no le damos una personalidad jurídica a la máquina? Era una idea bastante avanzada, pero se abandonó. Eso no ha cuajado mucho, aunque todavía hay quien lo defiende. Aquí tuvimos en el Congreso de Inteligencia Artificial que tuvimos aquí en junio, el profesor Pantaleón explicó claramente que el problema de atribuir inteligencia artificial a un robot, a quien beneficia es el fabricante del robot, realmente. Bueno, y por último, que hace falta un marco ético para regular la inteligencia artificial. Bueno, pues esta propuesta del año 17 pasó por varias etapas de elaboración y dio lugar en febrero del 20 al gran marco, puso en pie, o sirvió para que en febrero del 20 se pusiera en pie el gran marco regulatorio europeo sobre la tecnología, el ámbito digital. ¿Por qué? Porque, como os he comentado antes, se presentó este documento, esta comunicación de la Comisión, pero además se presentó una estrategia europea de datos que daría pie, como os he comentado antes, tanto a la ley de gobernanza como a la ley de datos, que complementan al reglamento de protección de datos. Se elaboró un libro blanco sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hacía falta unas pautas para regular esto y, además de la inteligencia artificial como tal, las consecuencias del uso indebido o dañoso de la inteligencia artificial. Y por eso se propuso, en este caso solamente es un informe sobre las consecuencias de efectos de indemnizatorios y compensatorios de la inteligencia artificial. Lógicamente, aquí nos vamos a centrar en el libro blanco, que es el que abre la pauta al tema de la inteligencia artificial. En la Estrategia Europea de Datos, fundamentalmente a lo que ha dado pie, como os he comentado, es esos dos grandes reglamentos que están ya, uno está pendiente, pero son los que abren el marco al uso de datos en la Unión Europea, que son a su vez el marco de desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, pues el libro blanco de inteligencia artificial, ¿qué pretende? Básicamente sentar las bases de un sistema regulatorio de la inteligencia artificial. Y lo hizo a partir de unos principios rectores. Una definición de inteligencia artificial, un marco aplicable tanto a productos como a servicios. Es decir, la inteligencia artificial, el marco regulatorio no solo afecta al software puro que se produce al cálculo puro que se realiza con un sistema inteligente, sino también a un servicio prestado por medio de un sistema inteligente. Y esto, si nos vamos al ámbito de la abogacía, cuando lo pensamos un poco, tiene sus implicaciones, porque estamos prestando un servicio utilizando un sistema. Bueno, pues eso también entrará dentro del marco regulatorio de este reglamento. Este marco es compatible con todo el derecho de defensa de los consumidores y de la competencia europeo. Se pretende que no sea excesivamente rígido, de forma que limite el desarrollo y la innovación, y está basado en el riesgo. Esto del enfoque en el riesgo es muy importante. El reglamento de inteligencia artificial no va a regular la inteligencia artificial como tal. No entra a regular un software, no entra a regular el deep learning siquiera. Lo que regula son los usos que se hagan de los sistemas inteligentes. Y serán esos usos, en función de que se consideren o no dañosos para las personas y sus derechos, que se les aplique una u otras medidas. Pero no se regula la tecnología como tal, sino el riesgo derivado del uso de la tecnología. Vale, pues ese libro blanco dio pie a la propuesta de reglamento de inteligencia artificial del año 21. Esta propuesta de la Comisión
ha sido como ocurre siempre en el ámbito europeo. Bueno, perdón, esto es un matiz importante. Veréis que esto igual os suena muy tonto, pero es que la Unión Europea lleva un tiempo que a los reglamentos, ya sabéis que la Unión Europea regula fundamentalmente con directivas y reglamentos. El concepto de ley en el ámbito europeo no es un concepto que esté en los tratados, pero llevan un tiempo que hablan indistintamente de reglamentos y leyes, act en inglés. Bueno, el reglamento de inteligencia artificial se llama oficialmente Ley de Inteligencia Artificial, aunque su rango es un reglamento. Bueno, pues que no se induzca error, estamos hablando de lo mismo. Reglamento de Inteligencia Artificial, Ley de Inteligencia Artificial, AI Act, es todo lo mismo. Estaremos hablando siempre de lo mismo, pero os lo vais a encontrar indistintamente de una u otra manera. Por supuesto, en el ámbito anglosajón siempre vais a ver AI Act, en el ámbito europeo casi siempre, y en España vais a encontraros indistintamente reglamento y ley, pero siempre estaremos hablando de la misma norma. Bueno, pues esta propuesta de la Comisión en noviembre del 22 fue enmendada, como siempre se hace, por el Consejo Europeo y, bueno, que introdujo fundamentalmente, han ido siempre, o sea, tanto el Consejo como el Parlamento han ido a un par de puntos muy centrales. Por un lado, la definición de inteligencia artificial, ya os digo que no es un concepto estandarizado, los sistemas de alto riesgo, que ahora os contaré de qué son, y los sistemas que se prohíben, o los usos, mejor dicho, que se prohíben. Bueno, pues el Parlamento presentó sus enmiendas en noviembre del 22 y el Consejo en noviembre del 22 y el Parlamento en junio de este mismo año. Y un poco lo mismo. Vuelve a meterse con el concepto, además introduce unos principios generales que no había introducido anteriormente a la Comisión, introduce un concepto de ilustración digital. Al Parlamento le preocupa mucho que los ciudadanos en general sean conscientes de las implicaciones de la inteligencia artificial y, por tanto, insiste mucho en que las empresas formen a los ciudadanos y les ilustren sobre qué implica usar este tipo de sistemas. Y luego una serie de obligaciones, proveedores y desarrolladores. Por ir solo a lo esencial de este reglamento, que evidentemente aquí no podemos entrar en profundidad en él, y además imagino que durante el curso, si se aprueba durante este año, que parece que es lo previsto, seguramente lo van a contar con mucho más profundidad. El objeto de la ley es, del reglamento, he dicho ley, fijaros, el reglamento es, establecer unas normas que regulen la inteligencia artificial, esto parece una obviedad, pero sobre todo la puesta en el mercado y la comercialización. La prohibición de determinadas prácticas que se consideran incompatibles con los principios de la Unión, el establecimiento de una serie de requisitos para sistemas que se consideren de alto riesgo, que ahora veremos cuáles son, y luego una serie de normas para sistemas que no se consideran especialmente peligrosos, pero para los que se prevén unas pautas específicas. Y luego además unas normas más genéricas de vigilancia del mercado. Esto en cuanto al objeto. El ámbito de aplicación, aquí la Unión ha seguido un principio muy parecido al del Reglamento de Protección de Datos. El reglamento se aplica, en síntesis, a cualquier sistema de inteligencia artificial que se use en la Unión o cuyos efectos se aplican en la Unión. Aplica la extraterritorialidad que también viene en el Reglamento de Protección de Datos. Y aquí tenemos la definición de inteligencia artificial. Esta es la primera que hizo la Comisión. No voy a entrar muy en detalle, pero si la veis en la pantalla, hay quien ha dicho que llevado al absurdo, esta definición convierte una hoja de Excel en un sistema de inteligencia artificial. O sea, es tan amplia. Aquí además remite un anexo que a su vez habla de técnicas de aprendizaje, pero también estadísticas. En fin, esta primera propuesta de la Comisión como concepto se ha mejorado sobre todo por el Consejo, que ha hecho a su vez una definición que está muy en línea con la que os he comentado al principio, el grupo de expertos del año 19. Va orientada a... Fijaros que lo de inteligencia artificial solo aparece en el nombre, pero después no, lo de la inteligencia ya no se vuelve a mencionar. Se queda ahí como sistemas orientados al tratamiento de datos para obtención de un resultado en función de un objetivo por una serie de sistemas.
Lo que se hizo el Consejo... bueno, y una cosa que no se ha dicho, importante, como os he comentado, la propuesta de la Comisión es del año 21, la propuesta del Consejo, la versión del Consejo es de noviembre del 22. ¿Qué ocurre a finales de noviembre del 22? ¿Alguien se acuerda? A finales de noviembre del 22 se presenta ChatGPT. En la propuesta de reglamento de la Comisión, la inteligencia artificial generativa no se menciona. Vamos, se menciona una vez como de pasado en un considerando, creo, y por ahí. Pero no se es consciente de que ahí hay algo que está a punto de revolucionar el mundo. Cuando el Consejo aprueba su versión, ya se empezaba a hablar algo de los sistemas que se llamaban generativos, pero no estaba tampoco muy claro. Pero sí hablaron de los sistemas de uso general. Cuando ya el Parlamento, en junio de este año, aprueba su versión, ahí ya se mete, por una parte, sistemas de IA generativa. Bueno, interviene, perdona, este salto no me lo hace la pena. Fundamentalmente lo que dice es, el Consejo dijo, hay un tipo de sistemas que se nos escapan un poco. Son muy raros, son los que vamos a llamar sistemas de uso general, que conviene dejar fuera, igual que los temas de defensa. Bueno, estos son los principios que introdujo el Parlamento, que esto no, en este momento, vuelve en buena medida al libro blanco. Son los principios que estaban en el libro blanco. Pero lo que también introduce el Parlamento es la IA generativa. Y establece aquí ya sí, porque ya el Parlamento ha tenido tiempo de conocer de qué va esto, una serie de medidas específicas sobre la IA generativa. Luego a continuación hablaremos un poco más de este tipo de tecnología. Fundamentalmente lo que va a obligar el Parlamento, y esto sí parece que se va a quedar, es por un lado a informar de que se está utilizando ese tipo de tecnología. Dos, a informar de que el contenido, el resultado se ha generado por medio de un sistema inteligente generativo. Y luego que los datos utilizados se expliquen un poco qué datos se han utilizado. Aquí hay un problema, no tenemos mucho tiempo de entrar en ello hoy, pero de protección de propiedad intelectual. Muy importante con los datos. De hecho, ya se han planteado en Estados Unidos varias querellas contra ChatGPT, contra OpenAI, que es la empresa, por utilizar datos, por ejemplo, de autores de obras de ficción sin consentimiento. Entonces, en el tema del entrenamiento de sistemas inteligentes, volvemos a lo que os he comentado al principio, los datos, pero es que los datos tienen en sí una problemática muy amplia que probablemente se explicarán con detalle en el curso, porque van desde la protección de datos por un lado a los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor que puede haber sobre un conjunto de datos empleados por un sistema. Vale, y dicho esto, el meollo del reglamento, ¿qué establece? Yo os digo que no vamos a entrar muy en profundidades, pero por situarnos. ¿Qué se plantea? Hay un grupo de sistemas de inteligencia artificial que directamente se consideran inaceptables en el ámbito de la Unión. Ahora veremos rápidamente cuáles son. Hay un amplio conjunto de sistemas que se consideran que plantean un riesgo para los derechos de o bienes, pero sobre todo derechos de las personas, y para ellos se establecen un conjunto de medidas bastante amplias. Luego se considera que hay unos sistemas de riesgo limitado, para los cuales se prevén unas medidas mínimas, y luego los de riesgo mínimo, que prácticamente se considera que no tienen ningún tipo de exigencia especial. ¿Qué sistemas de inteligencia artificial se prohíben? Fundamentalmente cuatro tipos. Los que tiendan a manipular el comportamiento de las personas, los que tiendan a abusar de las condiciones, fundamentalmente de minusvalía, de personas o colectivos de personas, sobre todo de forma que tiendan a causarles un daño, sobre todo en sus bienes y derechos. Los sistemas de clasificación social, es decir, de puntuación social por administraciones públicas. Esto si conocéis lo que hay en China existe un sistema de clasificación social de los ciudadanos. O sea, en China tú te saltas un semáforo en rojo y muy probablemente te va a pillar, si es una ciudad de las importantes de China, una cámara te va a hacer una foto, te va a llegar un mensaje al móvil diciendo que has perdido 3 puntos porque eres un mal ciudadano y te has saltado un semáforo en rojo. Y si eres muy malo y te saltas muchos discos rojos, tu cara puede aparecer en pantallas públicas. Entonces, la Comisión dice que esto no... Bueno, la Comisión, el Consejo y el Parlamento.
Y, por último, los sistemas de reconocimiento. Esto hay que contarlo con detalle porque tiene su aquel. Los sistemas de reconocimiento facial en tiempo real en lugares públicos. Lo del tiempo real es importante. Si son sistemas de reconocimiento facial en remoto, que no funcionan en tiempo real, perdón, no están considerados como prohibidos. Siempre salvo excepciones concretas para persecución de delitos y casos de terrorismo. Estos 4 casos, en principio, los organismos europeos consideran que son inaceptables y, por tanto, se prohíben en todos los casos. Y el uso, en su caso, de este tipo de sistemas está sancionado en grado máximo por el reglamento. Eso lo veremos luego en un momento al final. Sistemas de alto riesgo. Esto es gracioso porque la comisión inicialmente decía, bueno, no, en realidad son solamente unos pocos. La forma en que la comisión, bueno, la comisión y luego el Consejo y el Parlamento consideran que un sistema de alto riesgo se basa en un doble criterio. Por un lado, el artículo 6 establece unos criterios muy confusos, la verdad, que se han modificado un poco por el Consejo, pero son muy confusos porque remiten a otra legislación sobre acreditación y certificación de sistemas. Eso es muy complejo. Es más claro lo que hace remitiendo a un anexo, el anexo 3, que directamente lo que dice es la inteligencia artificial, los sistemas inteligentes que se utilicen en este grupo de actividades se van a considerar en todo caso de alto riesgo. Y si los veis, son ámbitos de aplicación muy amplios. Por un lado está la identificación biométrica de personas, que no sea la que hemos mencionado anteriormente, los sistemas de acceso a un establecimiento, sistemas de acceso a una oficina, a un banco. Los sistemas vinculados a las infraestructuras críticas, es decir, los temas de tráfico, suministro de luz, suministro de electricidad, de gas, los sistemas utilizados en el ámbito educativo y de la formación, esto en el ámbito universitario puede tener su aquel, todo lo que tenga que ver con el empleo y el trabajo, el acceso a servicios públicos que se consideran esenciales, por ejemplo, los seguros y los créditos. Sabéis que el tema del scoring social se ha aplicado, el scoring se ha aplicado mucho al acceso a créditos o a seguros. Bueno, pues ese uso se considera de alto riesgo. El uso por fuerzas de seguridad, para fines fundamentalmente de investigación, la gestión del asilo y la migración y, lo que nos puede interesar mucho como juristas, los utilizados en la administración de justicia y en los procesos democráticos. Tanto el uso por fuerzas de seguridad como por la administración de justicia, os podéis imaginar que nos afecta muy directamente. ¿Y qué medidas se prevén para este tipo de sistemas? Pues se le dedica, el reglamento les dedica un capítulo completo a las medidas que han de adoptar. Y son artículos, algunos muy largos, ¿eh? Aquí está sintetizadísimo, pero hay artículos, creo que el 16, el 18, son artículos de página y media. O sea, que son sumamente casuísticos y, bueno, pues va a tocar estudiarlos. Pero si vais a asesorar a empresas que se dedican a esto, y probablemente os toque hacerlo en un momento dado, tendréis que conocerlos bien. Básicamente, por una parte, un sistema de gestión de riesgos. ¿Para qué? Para evaluar el riesgo que ese sistema genera para los derechos de las personas y, por tanto, para implementar las medidas necesarias para evitarlos. Esto va asociado a que todo sistema de alto riesgo debe ser sometido a un procedimiento de conformidad previo, administrativo. Es decir, a un sistema de autorización. Han de ser entrenados con datos de alta calidad. ¿Por qué? Porque los datos, hay un principio muy conocido en informática que es, si tú en el sistema inteligente lo alimentas con basura, lo que te va a devolver es basura. Entendiendo por basura datos incorrectos, inexactos, incompletos. Bueno, pues el reglamento exige que el entrenamiento sea con datos de alta calidad y lo exige hasta el punto de que el segundo aspecto que impone una sanción más alta es por no emplear este tipo de datos. Pero el reglamento, en la parte de sanciones que prevé, las sanciones máximas las establece para 2 supuestos, como os he dicho antes, el uso de sistemas prohibidos o el entrenamiento de un sistema con datos que no sean de calidad. Luego, además, han de incluir una documentación técnica detallada, un registro de toda la actividad del sistema
un deber de información transparente y muy claro para el usuario, medidas de supervisión humana, es decir, todo el sistema inteligente debe tener que interactúe sobre todo con personas, una capacidad de interacción humana en la toma de decisión final. Decisión que, por otra parte, debe ser, en su caso, impugnable. Y, por último, bueno, ofrecer un nivel de calidad, de robustez y calidad que garantice que el sistema es fiable, robusto, es seguro, desde el punto de vista estrictamente técnico. Esto que ya os digo, se ha sintetizado aquí, probablemente es parte del cogollo del reglamento. O sea, los artículos del 9 al 17 de la propuesta son fundamentales. Y yo os digo, son artículos largos, son artículos muy casuísticos, bajan mucho al detalle de lo que hay que hacer en cada caso, tanto del sistema de gestión de riesgos como qué se entiende por datos de calidad, como qué documentación hay que incorporar, los importadores y los distribuidores. Está grabando, se entiende, yo no creo que lo veis, y a los usuarios. Y bueno, esto es la parte de certificación. Yo os digo que fundamentalmente los sistemas han de estar homologados o certificados. Hay diversas medidas, igual que ocurre en el Reglamento de Protección de Datos, por un lado, si se siguen unos estándares que en su caso elabore la Agencia Europea de Inteligencia Artificial que se ha de crear, si se siguen esos estándares, se presume que el sistema es conforme a la norma. Luego se acepta, hay también un mecanismo de certificación por entidades y luego un marcado de conformidad. Estos son mecanismos que establece la Unión para acreditar que un sistema es conforme con los requisitos, sobre todo en sistemas de alto riesgo, con los requisitos que se han establecido. Hay una serie de medidas concretas para sistemas concretos, fundamentalmente se refieren a la transparencia, es decir, hay que informar a las personas de que estén interactuando con un chat, esto para ChatGPT le pilla de lleno, sistemas de reconocimiento de emociones y de clasificación biométrica. Los sistemas de clasificación de emociones se están usando cada vez más. El Parlamento va a intentar que se incluyan. Por lo último que he sabido, el Parlamento no le gusta nada a los sistemas de reconocimiento de emociones. Un sistema de reconocimiento de emociones es un sistema, una cámara que es capaz de reconocer si yo estoy ahora mismo contento, tenso, alegre, deprimido. Bueno, pues eso se puede utilizar para muchas cosas, algunas no santas, como dirían. Y entonces, bueno, pues esto no, el Parlamento le gusta poco, pero no está todavía claro si se va a mantener o no. Y luego los sistemas que manipulen o generan imágenes, los deepfakes. Bueno, en todos estos casos hay que informar de que se está usando eso. Los sistemas de riesgo limitado, aquí apenas voy a meterme, sencillamente plantean un deber de, bueno, pues de informar, un riesgo mínimo, pero no les prevé nada de particular. Y el régimen que se prevé es sancionador, el que os he comentado antes. Hay unas sanciones muy elevadas, más que el Reglamento de Protección de Datos, llegan a 30 millones de euros o 6% de la facturación global anual neta del año anterior para los casos más graves, esos dos que os he dicho antes. Luego prevé otro tipo de sanciones muy altas también, iguales a las del reglamento, y un tipo de sanciones medias que tampoco son ninguna broma, porque son hasta 10 millones de euros o 2% de la facturación de una empresa. Bueno, aquí os he dado un repaso vertiginoso a la propuesta de reglamento. Lógicamente hay muchísimo más ahí, pero no tenemos tiempo porque mi idea, ya os digo, que es daros una visión un poco de conjunto de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero sin bajar a la regulación más allá de lo imprescindible. En materia de responsabilidad, hubo una propuesta del Parlamento que fue rechazada. Aquí también esto se explicó muy bien en la jornada de junio, en abril. Se explicó muy bien por la profesora Rodríguez de las Heras, todo el tema de responsabilidad derivado del uso de sistemas inteligentes. Fundamentalmente, bueno, lo que la tendencia, porque esto todavía está pendiente de elaboración, se tiende a una presunción de causalidad del daño causado por el sistema inteligente y una facilidad de acceso a las pruebas por parte de la víctima de ese daño. Pero ya os digo que todavía está en fase de elaboración, así que no nos vamos a extender mucho más, porque además es que en esto llegó ChatGPT. Que esto, como hemos comentado antes, fue no hace ni 10 meses.
En finales de noviembre del 22 llega esto al mercado. Y llega esto al mercado y monta pues la que sabéis que ha montado. Y bueno, y además enseguida, pues por ejemplo, salió que un profesor americano, el profesor Katz, junto con otro profesor, Bob Marito, hicieron nada menos que llegaron a someter a ChatGPT al examen de acceso a la abogacía americana y parece que lo aprobó. Pues claro, esto levantó podéis imaginar, la mundial, claro. Armó la mundial y claro, ha vuelto locos a todo el mundo. Entonces todo el mundo sabe que no sabe muy bien para qué sirve, no sabe muy bien qué uso se le puede dar, no está muy claro, pero en todo caso hay que usarlo. Y esto lo estamos viendo nosotros en muchas empresas. Hay que usar ChatGPT, no sabemos muy bien para qué, ni sabemos que tiene problemas, pero bueno, lo queremos. Lo queremos, pero ChatGPT tiene una serie de problemas fundamentales que sobre todo para los que estamos en el mundo del derecho conviene que tengamos muy en cuenta. A ver, ChatGPT fundamentalmente no sabe nada de nada. Es un autocompletar avanzado, muy bestia, lo hace maravillosamente, pero ChatGPT no tiene conocimiento de nada. Por tanto, si estáis pensando en usarlo para buscar jurisprudencia, olvidaos. O legislación, olvidaos, no sirve para eso. Es más, os podéis meter en un lío y dentro de un momento os contaré qué le pasó a un abogado americano que se olvidó de esto. Entonces, y además son sistemas puramente estadísticos. Como os he comentado antes, la inteligencia artificial, que está basada en datos, no sigue ninguna regla de nada. Es un puro análisis de datos y conforme a un análisis de datos ofrece un porcentaje de que algo ocurra. En el caso de los sistemas los grandes sistemas de lenguaje, que es el nombre técnico de este tipo de sistemas, son sistemas entrenados para construir frases, pero no saben nada de lo que hay por debajo. No saben qué es un contrato de compraventa, no saben qué es una enfiteusis, por supuesto, ni lo que es el fútbol. Entonces, mucho cuidado con esto. Ojo, eso no quiere decir que, por ejemplo, a las empresas que nos dedicamos a esto, no estamos empezando a trabajar con ello de forma a, en un tiempo razonable, ofreceros algo que funcione. Pero lo vamos a hacer, aquí hago la cuña, claro, lo vamos a hacer con datos nuestros, que no sean los datos que usa el ChatGPT, porque ChatGPT usa datos genéricos de Internet. Los editoriales, lo que estamos haciendo, y no únicamente la mía, aquí no, porque lógicamente os podéis imaginar que aquí hay una carrera ahora mismo por llegar a esto. Lo que vamos a intentar es trabajar con nuestros propios datos, con las bases de datos que tenemos y sobre eso ofrecer un tipo de productos que sí responda a cuestiones jurídicas, responde hasta donde es capaz de responder. Pero su modelo siempre va a ser probabilístico, no basado en reglas y mucho menos en reglas jurídicas. Y bueno, os decía al principio que hay una serie de regulaciones ya que existen sobre tema de software, de datos y tal, pero es que resulta que en España durante los últimos años han ido pasando una serie de cosas muy llamativas que tienen que ver directamente con la inteligencia artificial y muchas de ellas han pasado un tanto desapercibidas. La primera fue que la ley del año 21 sobre riders es una ley fundamentalmente laboral, está orientada al trabajo, a las personas que trabajan por medio de plataformas digitales, que contratan sus servicios por medio de plataformas digitales, los famosos riders. Bueno, pues esta ley lo que establece es la obligación de las empresas de informar a los comités, a los representantes de los trabajadores, mejor dicho, primero, del uso de algoritmos y segundo, al menos de la lógica básica de ese algoritmo. Entonces, esto ya está en vigor en España desde el año 21. En julio de ese año se aprobó se publicó por el Gobierno la Carta de Derechos Digitales. Sabéis que es un documento que no tiene contenido regulatorio, no tiene fuerza vinculante, es una pura fuerza recomendatoria, de recomendación. Pero la Carta de Derechos Digitales que se refiere a todo el ámbito digital, reconoce, ya os digo que sin fuerza vinculante, pero sí inspiradora, como dice, una serie de derechos de las personas ante la inteligencia artificial.
Pero es que fue mejor aún. El 12 de julio del año 22, en la ley de igualdad, que aparentemente es una ley que no parece que vaya a inspirar ninguna regulación en esta materia, resulta que nos encontramos un artículo como el 23 que se dedica a la inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisiones automatizadas. Entonces, bueno, es este artículo entero que os lo voy a explicar rápidamente. ¿A quién obliga? Sobre todo a las administraciones públicas. Esto es derecho positivo español. O sea, esto es derecho vigente ahora mismo en el Estado. Bueno, pues las administraciones públicas que utilicen inteligencia artificial tienen que velar por la minimización de riesgos, por la transparencia del uso de algoritmos, por la rendición de cuentas, desde el diseño, incluidos los datos de entrenamiento y preevaluación de datos. Bueno, esto está ya vigente. Pero además, en parte obliga a las empresas que usen sistemas de inteligencia artificial, porque les obliga a desarrollar una inteligencia artificial. Esto es un poco gaseoso, si queréis, pero está ahí. Que sea ética, que sea confiable y que sea respetuosa con los derechos fundamentales de las personas. Esto ya es derecho positivo igualmente. Pero no acaba aquí la cosa. En agosto de este verano se crea la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, agencia que se anticipa al Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo, igual que hace el de protección de datos, prevé que igual que crea la Agencia Europea de Inteligencia Artificial, prevé que cada Estado miembro tenga su propia agencia estatal de inteligencia artificial. Bueno, pues España se ha anticipado eso y ha creado la Agencia Española y la ha dotado de un estatuto. ¿Qué tiene que hacer esta agencia? Fundamentalmente se parece un poco a lo que hace la Agencia de Protección de Datos, fundamentalmente emitir guías, orientaciones y recomendaciones para el uso de inteligencia artificial, pero a la vez controla el sandbox regulatorio, cuyo reglamento se ha anunciado pero está pendiente. ¿Qué es un sandbox regulatorio? Un entorno de pruebas controlado para sistemas inteligentes. No es tan raro porque ya existe uno en el ámbito financiero, pero en materia de inteligencia artificial es el primero que se crea en el mundo. Yo os digo que todavía es un borrador. Esto está orientado a que las empresas que desarrollen sistemas inteligentes, antes de ponerlos en el mercado, esto es importante, puedan evaluar si son conformes con los requisitos que establece la legislación. Esto yo os digo que está pendiente de que se publique, pero el estatuto de la agencia ya está publicado y está en vigor. No está todavía creada, se va a tener la sede en La Coruña y, bueno, su composición fundamentalmente es de tipo administrativo. No han metido muchos expertos, han metido a un experto. Todo lo demás son funcionarios. Bueno, y ya por ir acabando, os he contado el marco regulatorio. El marco regulatorio europeo está orientado a la prevención del riesgo que causan los sistemas inteligentes desde un enfoque de actividades. Pero hay otros enfoques, fundamentalmente el anglosajón. Allí hay una propuesta americana de los Estados Unidos, hay una propuesta del Reino Unido, y la propuesta americana es más gaseosa porque se refiere más a derechos en general, habla de que los ciudadanos tienen una serie de derechos que hay que respetar. Los Estados Unidos están muy sujetos a los lobbies de las grandes empresas tecnológicas. El Reino Unido, que desde que salieron de la Unión Europea, sigue un enfoque mucho más orientado al fomento de la empresa y de la economía. Su enfoque me parece que es muy interesante. Ellos no van al riesgo por sectores, sino al riesgo concreto por actividad. No vamos a entrar mucho en detalle, pero por simplemente situaros, el enfoque europeo considera que hay una serie de actividades que por definición implican un riesgo y por tanto han de estar reguladas, y el enfoque inglés británico depende de cada caso. Depende de cada caso y de cada uso en concreto. Entonces su enfoque es mucho más flexible y tendente a que ellos reprochan mucho que el enfoque europeo es muy limitador de la innovación. Ellos pretenden que eso no sea así. Y luego está el enfoque chino, que como veis es mucho más, es diferente. Entonces, os parece una broma, no, pero esto es verdad. Esta ley, os lo aseguro, ahí pone Ley de Inteligencia Artificial China. Y tienen otra, que es esta, os lo pongo ya más visible, que regula también la inteligencia artificial generativa. O sea, los chinos ya han regulado hasta la inteligencia artificial generativa. Esto está, lógicamente, es el sistema automatizado de la página.
no me he puesto, pero vamos, que sepáis que esta ley es la de inteligencia artificial china y está la de inteligencia artificial generativa, o sea, ellos ya regulan la generativa. A ver, esta ley, si la leéis es curioso porque se parece mucho a la europea. O sea, en la forma y los principios, dices esto lo he leído ya antes. Y es verdad, habla de transparencia, habla de respeto a los derechos, habla de equidad, habla de no discriminación. Claro, el problema es cuando llegas al artículo 14 y te encuentras con que dicen que sí, que todo eso es así, pero que además la inteligencia artificial ha de estar puesto al sistema, al servicio del socialismo. Entonces aquí ya esto se complica un poco si queremos usarlo como un modelo en Europa. Y además hay en marcha una propuesta de convenio internacional sobre inteligencia artificial. Esto ya es más en serio, lo están empujando desde el Consejo de Europa, no el Consejo de la Unión Europea, sino el Consejo de Europa, muy en contacto con los americanos y la OCDE. Entonces esto es probable que en no mucho tiempo veamos un convenio internacional de inteligencia artificial. De momento el texto que hay tiene una cierta influencia europea, pero también tiene la tendencia un poco anglosajona que os he comentado antes. Y bueno, luego aparte hay muchas guías y muchas regulaciones. En el caso aquí en Euskadi, en Guipúzcoa, la Diputación de Guipúzcoa ha publicado hace nada, es que esto es de este verano, una guía para la utilización de los datos. Esto ocurre tanto en Guipúzcoa, hay otra creo que en Galicia, en Rioja y no sé si en Madrid han aprobado otra, o están pensando en aprobar otra. Vale, por ir acabando. Os he comentado antes, inteligencia artificial generalmente es estadística. ¿Podemos aplicar la estadística al razonamiento jurídico? Complicado, ¿no? Europa considera que la inteligencia artificial puede ser muy útil para el mundo jurídico en general y el mundo de la justicia en particular. De hecho, hay este documento es un documento dirigido por el Consejo a las instituciones y dicen que, bueno, que la inteligencia artificial puede ser útil, que puede aportar, siempre que no interfiera en el poder de decisión de los jueces. Sobre esto hay un experto español, es un notario, que bueno, lo ha comentado recientemente en una conferencia en Madrid, que creo que, por resumir lo que él dice, es un poco lo que os he anticipado antes. Si la inteligencia artificial es probabilística, no sigue reglas, ¿cómo hacemos eso en el mundo del derecho? O sea, aplicar estadística pura al mundo del derecho es muy complicado. Por tanto, mucho cuidado con cómo utilizamos esto en el ámbito del derecho. Sustituir el derecho por la estadística a lo mejor no es la mejor opción, sobre todo porque cara a las garantías. Y luego ocurre una cosa que también dijo el magistrado Marchena aquí en Deusto en abril y recientemente repitió en Madrid en el ICAM. Aunque frente a tecnologías de vanguardia hay que aplicar un derecho de vanguardia, y esto es claramente cierto, el hecho de que la inteligencia artificial se base en el precedente y solo en el precedente no es capaz de crear algo nuevo, puede llegar a una fosilización o petrificación de la jurisprudencia, lo cual no es nada bueno. Y ya por ir acabando, os he comentado antes que lo del ChatGPT y los abogados tiene su peligro. Probablemente habréis oído el caso de un abogado americano que allá por mayo de este año tuvo que contestar a una demanda y no se le ocurrió otra cosa que acudir a ChatGPT y le preguntó que le sugiriera jurisprudencia a favor de su argumento. ChatGPT le hizo un precioso documento con una serie de sugerencias de jurisprudencia. El abogado hizo corta pega, lo puso en el escrito, lo remitió al juzgado y la parte contraria se volvió loca para encontrar las sentencias, porque no existían. Ninguna de las sentencias que había citado ChatGPT existía, que las había inventado todas. ¿Qué le pasó al juez, al abogado? Bueno, pues que le metieron, aparte de una sanción y el ridículo horroroso con el que se ha metido, claro, ha dado pie a que varios tribunales americanos hayan ya empezado a pedir a los abogados que actúen ante sus tribunales. En Estados Unidos el sistema es que es el juez el que le dice al abogado cómo tiene que actuar ante su tribunal y cada tribunal es diferente. No es como aquí en España que hay una ley de enjuiciamiento que es común. Allí el juez es el que le dice al abogado cómo tiene que actuar ante su tribunal. Bueno, pues ya un número de jueces
sobre todo a nivel federal, ya están diciendo los abogados, ojo, si me traes un escrito hecho con inteligencia artificial generativa, me lo vas a tener que decir. Me lo vas a tener que decir. Me vas a tener que acreditar que has comprobado que lo que te está diciendo es cierto y no te vas a saltar una regla que sale en el párrafo final de este documento. Bueno, hace una cita este juez, este es un juez de Illinois, dice, hace una referencia a la película 2001, Una odisea en el espacio, y hace una referencia que creo que está muy bien traída. Dice, la máquina le dice al hombre que él no puede apagarse porque si se apaga, o sea, no puede permitir que le apague porque si le apaga la máquina no funciona más. Y entonces lo que dice el juez es, no podemos permitir que el hombre, que abusemos de la justicia aportando documentos que no son ciertos. Bueno, pues esto ya está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ocurre una cosa que no ocurre aquí, que es que los abogados tienen que acreditar un nivel de competencia tecnológica. Esto para ejercer la profesión en los Estados Unidos es importante. Además de la competencia jurídica, que se supone, tienen que demostrar un nivel de competencia tecnológica. Esto aquí en España y prácticamente en toda Europa no existe. Puede que se acabe exigiendo, pero que lo tengáis en cuenta porque esto es importante. El futuro, simplemente ya para acabar. Aquí me he acogido al profesor de inglés que os he comentado antes, a Soskin, escocés, perdón. Y fundamentalmente esto va de que no se va a parar, pero que estamos empezando. La inteligencia artificial no va a parar, va a evolucionar muy deprisa. Probablemente lo que vosotros veáis y con lo que vosotros vais a trabajar no se parezca en nada a lo que está ahora mismo en la calle y, sobre todo, que este tipo de herramientas nunca van a sustituir ni al trabajo del abogado ni al trabajo del juez, pero sí van a ser una gran ayuda en su trabajo. Y por no aburrirles más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta excelente conferencia donde has hecho un recorrido por la inteligencia artificial desde sus orígenes hasta el futuro y lo que nos espera, ¿no? Y sobre todo ese marco jurídico regulatorio en el que nos encontramos, tanto en la Unión Europea como pues, en todo el derecho comparado, ¿no? Derecho anglosajón, incluido derecho chino, y las prácticas que también dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico se están llevando a cabo. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un lujo poder escucharte y tener una visión tan completa de este fenómeno. Y ahora, si os parece bien, abrimos un tiempo de diálogo, un tiempo de preguntas, un tiempo de comentarios. No hace falta que sean preguntas, que podemos aprovechar la presencia de alguien que sabe tanto para plantearle cuestiones que realmente nos interesen, estemos dando vueltas a lo largo de estos últimos días. Le voy a dar la palabra a Gonzalo Martínez Echevarría para que dirija el diálogo, el debate. Bien, en primer lugar, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación y Gemma, por tus palabras en lo que es, la sesión de apertura del experto en Derecho Digital. Antes de que la audiencia aquí presente o los que estén siguiéndonos virtualmente pues, puedan hacer las preguntas, en primer lugar, agradecer la presencia de tanto público un viernes por la tarde, cosa que cada vez es más difícil. Aquí tengo alumnos que desde primero de grado, segundo y futuros alumnos del experto en Derecho Digital pues, han concurrido y lo hacen presencialmente, pues creo que es de agradecer. En segundo lugar, también recordar, lo decía Gemma en la presentación, ya es la 7ª edición del experto en Derecho Digital, un derecho digital que yo creo que lo tratamos con mucho cariño, que cambiamos muchas veces por necesidades del guión, ¿no? De contenidos y de la velocidad con la que estamos, y seguro que el tema de ponencia, seguro no, ya está incluido dentro de los planes de estudios de este experto y no me cabe duda que de aquí a nada o a la siguiente edición pues, tendrá muchísima mayor presencia. Y nada más, a mis alumnos y alumnas decirles que aquí tenéis un gran profesional y un gran investigador en el área y que si os ha interesado de verdad, como espero, la ponencia que ha dado, pues ahora
trasladéis vuestras preguntas, que esto no deja de ser un espacio académico y aquí estamos todos para aprender mucho de gente como Carlos y de vosotros también. A ver quién se anima a romper el hielo. Espera un segundito que te van a facilitar un micrófono para que te escuchen bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar acerca de la responsabilidad de los estados que pueden, o la propuesta de regulación del reglamento de la Unión Europea, si contempla eso, la posible responsabilidad de los estados en el marco de la utilización de estas nuevas tecnologías. La pregunta es buena. Creo que no. Es más, los usos que pueden ser probablemente más problemáticos, que son los orientados a la defensa, están expresamente excluidos de la propuesta de reglamento. La responsabilidad que se prevé, lo que pasa es que esto es lo que os he comentado antes. Por un lado está el reglamento en temas de responsabilidad apenas entra. Se va a remitir a una norma que está en elaboración. Habrá que ver lo que dice esa norma al final, pero ya te digo que de momento los temas, concretamente de los estados, yo creo que los dejo un poco fuera. Antón, cuando quieras. Hola, muy buenas. Gracias por la exposición. Yo quisiera bajar un poco por deformación profesional al tema de los scoring y principalmente de los scoring de crédito, ¿verdad? Ya en el Reglamento de Protección de Datos se establece como un derecho de los consumidores el tener información de la lógica aplicada en decisiones automatizadas. Esto ya ha surgido conflictos. Me explico, las propias entidades, por su propia propiedad intelectual y ya no por otros motivos, son muy reacios a dar la realidad del algoritmo que está debajo de una decisión automatizada. Por lo que he visto no se soluciona. También se habla de dar información, pero no se soluciona ese problema de base, ¿no? Sí, o sea, el tema ha quedado, o por ahora está bastante abierto. Ahí habrá que combinar probablemente la transparencia, el principio de transparencia, ver hasta dónde llega. En la ley de riders, por ejemplo, se habla de que no hay que llegar al código fuente, sino basta con dar una explicación de la lógica aplicada por el sistema. Lo cual a su vez está vinculado a unos objetivos y hay por ahí una matemática americana, McCarthy, que dice que, O'Neill, que dice que un algoritmo no es más que una opinión revestida de matemáticas. Y yo creo que en buena medida es verdad. Un algoritmo, en definitiva, lo hace una persona y cuando es por parte de una empresa con una finalidad concreta que generalmente no suele ser la defensa de ningún interés, que no sea el propio de la empresa en concreto, ya sea aseguradora o sea de lo que sea. Yo creo que la cosa va un poco por ahí, cuando los algoritmos, o sea, el equilibrio entre la transparencia y el interés empresarial. Sí, pero he entendido también que todas las empresas van a tener que someter los scoring de riesgos, van a tener que someterlos a autorización previa, ¿no? Si se considera un sistema de alto riesgo y por tanto está sometido a un mecanismo de supervisión. No, ese mecanismo va a ser complicado. Incluso los que estén actualmente utilizándose. En la transitoria hay la transitoria, por ahí un artículo al final de la propuesta de reglamento que creo que dice que los que estén ya operativos que no. Quiero recordar. Que los que están ya operativos ahora mismo, que no, a no ser que no sé qué incluye, no sé qué tipo de sí. Venga, muchas gracias. Ahí por adelante hay uno. Hay un chico que está al lado de Antonio Aguilos también que solicitaba la palabra. Cuando quieras. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la ponencia y sobre todo por tu trabajo diario que nos facilita la vida a muchos que queremos seguir este tema que corre más de lo que nos permite la vida, ¿no?
Y con gente como tú, pues la verdad es que nos lo hace mucho más fácil. Y felicidades a Deusto por traer a un ponente de este nivel y por tener ya 7 ediciones de experto de Derecho Digital. Desde el punto de vista de la ponencia, se me han pasado muchas cosas por la cabeza. Una primera cuestión, lo del movimiento 37 del Go, creo que era el 37. Yo todavía le voy a seguir dando vueltas a ese movimiento 37 porque seguramente en alguna partida pasada debió de estar, porque si no es difícil concebirlo, ¿no? Es difícil concebirlo. Una segunda cuestión que quería consultar contigo y quería exponer aquí hoy es la relativa a la accuracy de los sistemas. Has expuesto que los sistemas de alto riesgo, entre otras características, deben cumplir una serie de requisitos cuando se apruebe la ley de inteligencia artificial a nivel comunitario. Una de ellas será un alto nivel de acierto. Y eso nos hace preguntarnos qué es ese alto nivel de acierto. Porque me consta que el ponente le ocupa y le preocupa cuál es el benchmarking, que tenemos que superar para que ese nivel sea óptimo o podamos considerarlo como, bueno, pues como un nivel aceptable, ¿no? Y por lo tanto, ese nivel tendrá que trasladarse desde un punto de vista numérico en cada uno de los modelos que se utilicen. Y una tercera cuestión que yo no puedo dejar de mencionar aquí es la relativa a la posibilidad de utilizar los medios o los modelos de inteligencia artificial desde el punto de vista de la resolución de conflictos. Y es cierto que plantea muchísimos dilemas, ¿no? Pero también plantea muchísimos dilemas que una resolución judicial se retrase 4 años o 5 años. Y no nos vamos a engañar, esto es así. Por lo tanto, tenemos que pensar, sí, desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista de la perfección jurídica, pero también desde el punto de vista sistémico de todo el sistema. Yo cuando escucho manifestaciones como la de Marchena y otros muchos juristas que hablan de forma tan taxativa, pues estoy de acuerdo en forma general, doctrinal con ellos, pero también se olvidan de este otro pero, ¿no? De este otra cuestión que está ahí, que está en las baldas de los juzgados y que está haciendo a la gente esperar. Y eso también es importante. Desde esta perspectiva, yo sí que sugeriría que cuando se habla de la posibilidad de utilizar inteligencia artificial en la resolución de conflictos, no se piense en que se puede utilizar o se debe utilizar para todos los conflictos, sino que puede haber conflictos que sean más susceptibles de poder aceptar el uso de inteligencia artificial y así aligerar la carga de los juzgados. Y eso sí que existen propuestas piloto a nivel mundial que se están ya comenzando a andar. Y es interesante que no seamos tan impermeables desde el punto de vista de la, construcción jurídico-histórica pues que nos envuelve, pero que a la vez nos ciega, ¿no? Y bueno, no sé qué opinión tiene el ponente en relación con estas cuestiones. El riesgo de una ponencia como esta que intenta cubrir un montón de aspectos es efectivamente olvidar a veces los matices. Creo que en relación con lo que tú dices es completamente cierto. Es decir, en Reino Unido, creo que es un caso que tú conoces bien, se están empezando a aplicar sistemas automatizados a la resolución de conflictos muy sencillos. Y probablemente ese sea uno de los mecanismos que ayuden a desatascar la justicia en algunos casos. También es verdad que el sistema anglosajón es diferente del español. Dicho eso, yo creo que probablemente sí veamos sistemas automatizados para casos muy sencillos. Probablemente, no sé, sobre todo en el ámbito administrativo, es posible. Fuera del ámbito administrativo se me hace más complicado. Están más, o sea, en el ámbito, por ejemplo, penal lo veo mucho más complicado, ámbito civil, pero el administrativo, que es muy reglado, que se presta mucho a sistemas expertos, la aplicación de sistemas expertos, es posible que lo veamos. En cuanto a la accuracy, es un tema muy bueno. Hay un profesor americano, Russell, que además es uno de los referentes en este tema, que él dice que la inteligencia artificial siempre hay que concebirla en base a un objetivo. Un poco lo que os he dicho al principio. En ese sentido, la precisión, bueno, y él define además el nivel de calidad del resultado estará en función, viene a decir que es como la máxima calidad esperable en función del objetivo. Cuando este se conoce, si no se conoce, acepta una cierta indeterminación. Pero bueno, si tenemos un objetivo, el nivel de precisión del sistema creo que será cuanto más se acerque a
al porcentaje esperable que nos valga. Yo sé que es un concepto muy determinado, pero pienso que, puesto que la inteligencia artificial basada en datos, que es la que se usa realmente ahora, es estadística, pues a lo mejor en un momento dado hay que fijar un porcentaje para cada caso. Es posible. Pero es una especulación, ¿eh? Y tenías un tercer punto, que no sé si lo he cogido. No. Ah, lo de Go, el movimiento. Vale, no, es hasta donde yo he leído de ese tema, yo no soy una palabra de Go, por lo tanto no te puedo dar ningún criterio sobre, pero por lo que he leído, simplemente los expertos que vieron el movimiento, y había ahí campeones del mundo, hay gente que lo comentaba y no sé qué, dijeron, todos lo consideraron un error porque nunca se había hecho esa jugada, hasta donde ellos lo conocían, en ese momento. Es lo que yo sé, no, yo te digo que de Go no te puedo decir nada, más que de lo que dijeron. Es más, se consideró un error. En ese momento hubo el jugador que estaba en la partida se levantó pensando que se había equivocado la máquina. Que había habido ahí un error y que esto no tal. La sorpresa fue que 10 jugadas después ese movimiento se reveló fundamental. Había conseguido una posición estratégica en el tablero que nadie había evaluado. Probablemente porque había ido muy hacia adelante. ¿Qué puedo decir? Muy buenas tardes. Gracias por la ponencia, Carlos. La verdad es que da un mapa amplio precisamente de ese tema. Yo nada más 3 comentarios. El primero, me parece muy interesante cuando se comienza a contrastar lo del libro blanco, la Comisión Europea, con otras perspectivas, como la anglosajona, la de China, porque ese marco mínimo, ético, regulatorio, creo que es importante, pero a veces también se sale de las manos y se pierde el control, porque podemos tener regulado precisamente en la Unión Europea, pero fuera de ella tenemos siempre desarrollo de otras personas, algoritmos y que pueden afectar, porque esta ciudadanía digital finalmente nadie la puede regular internamente. Yo creo que era como el subtema de la conferencia de hoy, ¿verdad? O sea, es un caos todo esto. Por mencionar algo, lo de caos GPT, como para complementar con otra idea esto, ¿verdad? Que es la contraparte, es la antítesis precisamente de tanta bonanza del chat GPT. Eso como un pequeño comentario. Un segundo comentario que a mí me provoca todo esto es, y que es muy profundo, es ¿qué es conocimiento y qué es saber? ¿Serán solo datos? ¿Será solo porque finalmente tienen acceso estos algoritmos al conocimiento, a los datos, pueden procesarlos y pueden presentar una información, y eso se veía limitado en noviembre del 2022, pero hoy tenemos a BART, hoy tenemos a Copilot de Microsoft, hoy tenemos a ChatGPT 4, no 3, o sea, conectados precisamente a grandes bases de datos y con una capacidad de procesamiento que se ha triplicado, se ha cuadriplicado la forma en la que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es conocimiento en el fondo, verdad? Y esto aplicado a derecho y aplicado a cualquier otra área, precisamente filosofía, educación, lo que sea, tecnología, ¿verdad? Cuando él mismo puede crear, y hoy por eso lo generativo. Y un tercer comentario, que es el que quería hacer, que se había hablado de los 4 riesgos los 4 niveles de riesgo que hay, que es la manipulación, lo de ser vulnerable, lo de clasificar y lo de reconocimiento facial. Yo creo que también ahí hace falta lo de reconocimiento de sentimientos por la voz, ¿verdad? Que está siendo trabajado muy profundamente esto desde hace ratos y que a veces se nos va de las manos este tema y que lo usamos en el día a día. Entiéndase esta Alexa de Amazon, entiéndase estos procesadores, sintetizadores de voz, que por ahí reconocen incluso hasta personas que tienen baja depresión o tendencia al suicidio y se atienden por medio de eso, solo para complementar. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tus reflexiones. En cuanto a ese conocimiento, la verdad es que esa pregunta es para un máster, pero aparte, yo me remitiré un poco a lo que remitiéndonos a la inteligencia artificial, a lo que os he comentado antes. Probablemente conocimiento sea la capacidad de resolver un problema que se plantea, en este caso un sistema. A la medida en que el sistema sea capaz de resolver el problema, tiene conocimiento, y alguien podría pensar en inteligencia o no, pero bueno, por quedarnos en conocimiento, es capaz de resolverlo,
tiene el conocimiento. Pero insisto en lo que os decía antes, este conocimiento es probabilístico, no está basado en reglas. Entonces, siempre ahí habrá que andar con cierto cuidado, porque si está basado en reglas, entonces entramos en sistemas expertos y ahí es otra cosa. Porque el conocimiento ya no es el de la máquina, es el del humano que ha programado esa máquina. Sobre el primer aspecto que has planteado, ocurre, o sea, en lo que se refiere a tecnología, claramente su alcance es universal. Está claro que la regulación, el intento europeo de regular es porque bueno, Europa tiene una gran preocupación por los derechos de las personas y, por tanto, intenta, ya se vio claramente con todo el tema de los datos, que esa batalla, en mi opinión, se perdió porque se llegó tarde. Está intentando recuperar un poco el terreno en el tema del desarrollo de sistemas inteligentes. Dicho eso, que probablemente haga falta una regulación a nivel internacional, yo creo que sí. Y probablemente se alcance. El problema de ese tipo de regulaciones es el enforcement. ¿Cómo haces cumplir esa regulación? Porque si a nivel europeo ya es complejo, no te cuento a nivel... En China y Rusia ni entro. Porque claramente no tiene sentido. O sea, no por nada en especial, es que no tiene sentido. Pero fuera de ahí, bueno, ver cómo se podría hacer aplicable esa normativa probablemente requiera mucho acuerdo internacional. Y lo último, la incorporación de la voz como una emoción, sí, sin duda habrá que incluir. Creo que el Parlamento, de hecho, lo ha planteado también en esa línea, porque es parte del sistema de reconocimiento. Muchas veces pensamos solo en reconocimiento visual, pero ahí está el gestual, está el de la voz, y luego hay otros biomédicos, ¿eh? El de la tensión, el de la pupila, el del sudor. De calvicie no hablo porque no, pero en fin, ahí puede. Yo, si me permitís, perdonar la intromisión aquí de un tecnólogo en la sala, soy entrometido, como ha habido alguna mención por ahí, al logo y al movimiento 37, ¿no? Bueno, gracias, Carlos, por la charla, ha sido fantástica. Y además, bueno, últimamente Gemma y Gonzalo ya saben que cada vez colaboramos más ingeniería y derecho en esta área que nos interpela a todos, pero que en particular nos acerca más, ¿no? Hay varios artículos de investigación que os voy a trasladar una frase que a mí me impactó cuando la leí, pero lo he leído ya en varios artículos de investigación de lo que son los grandes modelos de lenguaje, que también se puede extrapolar a algunos otros los sistemas de IA de los que estamos hablando, y es el desempeño de los textos de los que aprenden no marca un límite superior a lo que estos sistemas pueden generar. Fijaos las consecuencias que eso tiene. O sea, tenemos la tendencia a pensar que, como ha aprendido de unos textos, lo más que es capaz de hacer es repetir esos textos. Pero el misterio que hay detrás de esta tecnología, que todavía no entendemos del todo, de redes neuronales profundas, es que es capaz de generar textos que ni se alinean con los valores de los textos con los que ha aprendido, ni son un límite superior a los textos que generan. Y eso explica el movimiento 37 y explica muchas de las cosas que estamos sorprendiéndonos cuando cada día leemos respuestas a las que nos da ChatGPT, ¿no? Y en ese sentido comentabas una cosa que me parece súper importante, que lo he oído en pocas charlas y me parece muy relevante, que es que no son deterministas. Estamos acostumbrados a toda una historia tecnológica de 30 a 40 años en las que solo hemos visto sistemas deterministas, y esta es la primera vez que nos enfrentamos en serio a un sistema que nos da respuestas inesperadas, que no nos da la misma cada vez que le preguntamos y que no podemos esperar que su máximo sea nuestro máximo o el máximo de los textos en los que se ha basado, ¿no? Entonces, es un poco parte de los retos en los que vivimos, a la vez que tampoco nos podemos fiar de lo que nos da. O sea, fijaos, no es un límite superior, pero a la vez nos puede dar una respuesta que sea completamente incorrecta. Así que por ahí van un poco los desafíos, contestando un poquito a este dilema sin dar ninguna respuesta, porque, o sea, una de mis críticas a todo este tema como tecnólogo es qué irresponsabilidad tiene una empresa que saca una tecnología que es tan verde que no saben cómo alinear, no saben cómo asegurar que va a dar respuestas ciertas, no saben cómo, y sin embargo ya la han sacado, ¿no? Han puesto Free Research Preview y con eso ya se quedan tranquilos. Tienen la desfachatez, bueno, tienen la arrogancia de decir, oye, todo lo que produzcáis con esto es vuestro, ¿vale? Los humanos que producimos imágenes con los sistemas de IA y textos con los sistemas de IA, podemos tener la propiedad y podemos registrar lo que nos dan, y allá vosotros, si luego tenéis demandas, que os las tenéis que apañar, ¿no? Como el abogado de Estados Unidos. Bueno, este era un comentario. Y tenía también una pregunta, trayendo un poco a la actualidad todo este tema.
porque sé un poquito, muy poquito de derecho, un poquito más estos meses con lo que voy hablando con vosotros y vosotras, pero hay cosas a las que no, hay cosas que no entiendo, ¿no? Entonces, esto que os decía de la responsabilidad de las empresas tecnológicas, y voy a traer un caso reciente que conoceréis todos, el de los adolescentes de Almendralejo, ¿no? Yo dos y pico semanas después alucino porque entras en las webs que han generado estas fotos de desnudos y siguen abiertas. O sea, hay un servicio orientado a adolescentes que genera este tipo de cosas y esas webs no se han cerrado. Entonces mi pregunta es, ¿esa es la respuesta legal adecuada? Y la segunda pregunta es, cuando esté aprobado el AI Act y todo esto esté desarrollado, ¿habrá otra respuesta legal distinta a este tipo de sistemas de deepfakes en los que claramente además hay un colectivo especialmente vulnerable, como son menores de edad, claramente además en un sistema que está orientado porque está presentado y facilitado desde redes que los adolescentes manejan, ¿no? Sin control de límite de edad, sin ningún tipo de registro que asegure que tienes menos de 18 años? Bueno, respuesta legal, ¿cuál creéis que es la adecuada? Gracias. Muchas gracias. En relación con el primer punto, escuché ayer a un experto en Madrid una reflexión que me gustó, que me pareció interesante. Él dice, en el ámbito de inteligencia artificial, sobre todo del aprendizaje de máquinas, el código realmente es poco importante. Él explicaba, bueno, con un código de 20 líneas lo puedes utilizar igual para un reconocimiento de imágenes que para un scoring. Lo importante es el dato. Y esto porque en función del dato el sistema va a aprender y va a generar unos resultados. Y él lo llevaba al punto de que en ese caso el código no es auditable, no es controlable, porque es básicamente irrelevante. Entonces esto me parece que es muy importante en relación con lo que tú comentabas. Eso por un lado. En relación con el segundo punto, creo que habría que preguntarse dónde está radicada la empresa que ofrece ese servicio. Pues muy probablemente esté, no sé, en Rusia o en Singapur. Entonces ahí cuando hablas con fiscales o con jueces que andan en estos temas, te dicen que es que llegar a atacar ese tipo de máquinas es muy complicado. Con el reglamento en vigor, yo creo que irá más probablemente por el convenio de Budapest, el tema de la prueba electrónica, ese tipo de cosas. No sé yo si el reglamento por muy buena intención que tenga, sea capaz de aplicar un enforcement adecuado. Yo tengo mis dudas, pero por la sencilla razón de que ya te digo, aunque de acuerdo con la norma están sujetos a la norma europea, pero luego vete a hacerla cumplir. O sea, si esa máquina está en un ámbito que no tal, muy complicado. Lo que creo. El profesor Eguiluz, que acaba de tomar la palabra, pues está comisionado por el rectorado para dar forma a unos principios sobre inteligencia artificial en la universidad. Deusto, como otras universidades de todo el mundo, pues igual que les pasa a las empresas, ¿no? De las que hemos estado hablando, ¿no? De su responsabilidad, de su toma de posición en temas de inteligencia artificial, pues tenemos el mismo reto. Y en este caso la responsabilidad que tenemos es con muchos de los que estáis aquí, ¿no? En ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también ahí te queríamos, aprovechando que estás, no nos podemos resistir, ¿verdad? Andoni Gonzalo, por parte de la facultad, también está presente dándole vueltas a esos principios que nos sirvan un poco de orientación en la enseñanza, indicaciones para los profesores, para el profesorado, pautas también para el estudiantado, que ChatGPT es una herramienta más que está a golpe de clic y que, por lo tanto, ya de principio lo impulsamos, lo prohibimos, lo permitimos. Lo permitimos con prohibiciones, lo permitimos con limitaciones y ahí estamos back and forward, dándole vueltas. Yo creo que otras universidades les está pasando lo mismo. Y me acordaba cuando has mencionado, esto ya tenía pensado yo preguntártelo, pero cuando has comentado los sistemas de riesgo, has planteado el tema del scoring y de la calificación de los exámenes. Y os cuento una anécdota. El otro día me puse en contacto con un profesor holandés porque yo recordaba
que hace más de 20 años tenían un sistema de scoring muy interesante para corregir ensayos de derecho en aulas que hay matriculadas unas 800 personas, por ejemplo, en la Universidad de Rotterdam. Y tenían un sistema de scoring, tenían un sistema de automatización de corrección de exámenes. Sí, se clasificaban los exámenes, elegían un sobresaliente, un ensayo que sería un sobresaliente, un ensayo que sería un notable, un examen que sería un 5, un examen que sería un 4 y un examen que sería un 0. Dan orden al ordenador de que eso es un 10, un 8, un 7 y meten los 800. Y ahí estaban clasificados. Han retirado el programa. Lo llevaban utilizando desde hace 15 años. Sí, en Holanda. Elaborado por ingenieros informáticos de la propia universidad, Andrometics. Y sigue existiendo. Yo me he puesto en contacto con el sistema informático de la Universidad de Deusto a ver si podíamos tener algo parecido. No lo contéis, me he hecho un poco la tonta y les he dicho que existe en otras universidades este sistema para también nos tenemos que posicionar, ¿no? Nos tenemos que ver qué hacemos, tenemos ahí esas dudas, ¿no? De esto existe, lo podemos utilizar, también apuntaba al compañero, ¿no? En el sistema judicial. ¿Qué aprovechamos de la tecnología? ¿Qué aprovechamos con seguridad? ¿Qué aprovechamos con honestidad? ¿Qué pautas damos también a quienes van a ser futuros juristas dentro de nada? Nuestra posición es negacionista, nuestra posición es proactiva, pero utilizando la honestidad. Y la segunda que no me resisto a comentar aquí también es el tema de la parte ética, ¿no? Que has apuntado al principio de tu presentación. Si hay algo que está también impactando en esta IA generativa y sobre todo ChatGPT es el lenguaje que emplea con el usuario. Esa sensación de empatía, falsa empatía, con la que se dirige esa herramienta hacia ti, nada más conocer. Hola, Gemma, ¿qué tal? Hoy, ¿qué necesitas? Vamos a ver que no tenemos una relación personal. Es la primera vez, bueno, después de esos dispositivos caseros como Alexia y otros muchos, el propio asistente de Google, ahora aplicado a esta tecnología, que sustancialmente nos la has presentado y nos la has analizado técnicamente como una tecnología fría, estadística, probabilística, pero sin embargo la aproximación es una aproximación con una empatía humana en la que eso es fruto de una voluntad, de una voluntad y de un entendimiento muy dirigido, ¿no? Entonces, ahí me plantea problemas éticos desde la propia construcción de la IA generativa, que no se había aplicado en otros sistemas de IA anteriores, creo, y que eso es un salto cualitativo, igual, ahí pregunto, desde mi ignorancia. Y por otro lado, también nos conecta con ese reto que tenemos a la hora de utilizarla, generar una frialdad emocional para la que no sé si estamos siempre preparados. Del scoring, y no es por echar balón fuera, pero yo creo que sobre todo el reglamento piensa en una forma de clasificar a las personas de forma que condicione algo que va a pasar después. Es decir, tú clasificas a un cliente de un banco si es más o menos fiable a efectos de que le concedo un crédito, o le aseguro o no le aseguro el coche o la casa, en función de que analizo una serie de variables que tienen que ver con la persona. No sé, no creo, cuando he dicho que que el reglamento plantea como sistemas de alto riesgo los aplicados en el ámbito educativo, los considera en general. No, creo que no hace una referencia específica a temas de scoring, más bien habla del acceso. Fundamentalmente quiero recordar que hace referencia al acceso a sistemas educativos, ya sea a diferentes niveles educativos, no creo que no hace matices. No tanto, lo que pasa es que claro, sí, probablemente cabría un mal uso que fuera una evaluación previa de un candidato a ingresar en una universidad, en base a una serie de variables o condicionantes que una junta académica o quien fuese le quisiera introducir. Eso por la parte del scoring. Por la parte del lenguaje, esto es interesante porque
se sabe que detrás de sistemas como ChatGPT y BARD y Claude hay un montón de gente trabajando sobre todo en países como India y Pakistán, es decir, en empleos de muy mala calidad laboral, que se dedican horas y horas y horas a entrenar el sistema en respuestas de ese tipo, respuestas amables, o sea, no tanto calidad del sistema, sino calidad del trato con el usuario del sistema. Y todo eso de cuidar el hola, ¿cómo estás?, el gracias, el sí, el tal, eso hay un montón de gente trabajando detrás solo para eso. Eso creo que lo han cuidado mucho. Y es lo que, por una parte, es verdad que ofrece un nivel de relación muy, muy humano, por llamarlo así, pero es totalmente consecuencia de un entrenamiento, no es consecuencia de que el sistema sepa qué. De hecho, es famoso el caso de al principio de aparecer este sistema, de un periodista americano que se puso a chatear con el sistema con su mujer, respecto de su mujer, y el sistema le acabó recomendando que se divorciara. Lo cual no. Bueno, respecto a la ética, respecto a esto de la ética, durante mucho tiempo, y aún pasa, en todos estos temas de inteligencia artificial, se hace una continua referencia a la ética, a la necesidad de ética, de ética, de ética. A ver, sin entrar en el problema de qué ética, porque qué ética es la aplicable, cuál es la buena, cuál la tuya, la mía, la de quién. Hay un profesor que es un experto en el sector, el profesor Barrio, que hace una referencia que me gusta mucho, que es, a ver, el problema de una regulación no, de unos principios éticos, es que si los incumples, lo peor que te puede pasar es que te vas al infierno, pero no vas a la cárcel. Si queremos, la consecuencia de esto es, si quieres que una norma o unos principios éticos se apliquen, conviértelos en norma. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar alguna cuestión más. Yo creo que no solo la ponencia, que ha sido muy, muy ilustrativa, sino la interacción que habéis tenido con las preguntas y las reflexiones, pues han enriquecido mucho esta sesión, en mi opinión. Seguro que muchos de los aquí presentes, yo también, pues te quedas con muchas ganas, ¿no?, de reflexionar al respecto, quedan muchas cosas en el tintero y creo, no sé si para bien o para mal, que de esto vamos a tener mucho y en gran medida en los tiempos que vienen. Andoni, aquí presente, cuando se formalizó la Comisión de Inteligencia Artificial para tratar los temas que dice Gemma, empezamos y 2 meses después el volumen de cosas que habían surgido era inimaginable. Va pasando el tiempo y el volumen se va haciendo grande. Pero bueno, no como problema, sino como realidad. Yo creo que tenemos que estar alerta, hay que estar presente y coger el toro por los cuernos, que seguro que pues es de las mayores revoluciones, ¿no?, que la humanidad ha podido ver en los últimos tiempos, o tal vez en toda la humanidad, pero también ha habido otras importantes que han cambiado el curso de la historia y por eso no hay que tenerle, quiero decir, miedo, sino que hay que afrontarla, hay que trabajar y hay que reflexionar sobre valores, que no solo en el tema de la inteligencia artificial, sino en otros también, pues muchas veces en los tiempos que corren, pues son los que son, ¿no? Y yo creo que bueno, es bueno afrontar su estudio, atacar estas cuestiones, reflexionar mucho, en la medida de lo posible consensuar en todos los ámbitos y a partir de aquí, pues convivir con esta realidad, ¿no? Nosotros encima, lo comentábamos en la comida previa aquí, venimos de otra generación, del mismo sofoco que le provocaba probablemente a mi mamá, ¿no? Empezar a chatear con un teléfono hace 10 años, cuando empezó el WhatsApp, pues le está produciendo a gente cada vez que tenemos la IA. Pero bueno, en las posiciones profesionales que tenemos, pues nos toca lidiar con esto y para eso estamos. Y yo sí que creo, y en esto estoy convencido, lo hemos comentado con Andoni muchas veces, que la universidad tiene que ser el sitio, o por lo menos uno de los sitios en el que estas cuestiones, pues por el ámbito, no por la academia, porque en teoría aquí queda reconocido el conocimiento y otra serie de planteamientos, pues tiene que estar en la vanguardia junto con profesionales, con tecnólogos y con tantos ámbitos que están.
Y con eso me quedo. Gracias, Carlos, por tu ponencia, por la interacción con los demás y nada, bienvenido a esta casa, cuando quieras. Gracias a vosotros.